El tema que yo voy a trabajar es este de la reforma educativa. Y primero que nada les voy a presentar una declaración que a mí me parece que fue como una especie de anuncio, de presagio de lo que iba a venir en México. Dice, no vamos a sustituir la reforma por actos teatrales de gran impacto. No nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia, etc. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas. ¿Quién lo dijo? Aurelio Nuño, el 7 de diciembre de 2014. O sea, piensen ustedes, ¿cuándo lo dijo? ¿Cuándo empieza él a ejercer el cargo de secretario de Educación? Y por supuesto hay que leerlo al revés de lo que dice, ¿verdad? Al revés. O sea, él dice, no vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo. Hay que leerlo bueno, yo lo leo de la siguiente manera. Vamos a ceder y vamos a darle a la plaza pública sangre y espectáculo. O sea, lo contrario exactamente de lo que él dijo, al final es lo que va a hacer. Pero ya lo había avisado, claro que pues no sabíamos que nos iba a caer encima, ¿no? Y que lo íbamos a tener que padecer. Y luego dice, no serán las bravuconadas las que nos saquen de la crisis. Pero él lo que ha hecho pues es precisamente un espectáculo de bravuconadas. Entonces, por favor, les pido que tengamos en mente eso para empezar a leer la narrativa de la reforma educativa en el sentido correcto. O sea, no vamos a leer el texto tal como se nos presenta, sino al revés. Ay, no es cierto, ¿eh? Exactamente al revés. Bueno, entonces, ¿por dónde empieza la reforma educativa? En primer lugar, por las reformas legales. La primera, digamos, acción en este tema es la reforma al artículo 3º. En 1993, año en que gobernaba Carlos Salinas, se hizo una reforma al artículo 3º y se transformó a la educación en un derecho humano reconocido, tal y como México se había comprometido ante la UNESCO. O sea, quiero decirles que muchas de las reformas que nosotros estamos viviendo no son iniciativa de los gobernantes en turno, sino que vienen de acuerdos que México ha firmado o de recomendaciones que a México se le han hecho. ¿Okay? O sea, no es que, digamos, a Nuño de repente se le despertó y vio una luz cegadora y descubrió que lo que tenía que hacer en México para transformar al país era A, B, C. No. Están siguiendo una agenda que en gran parte viene de convenios internacionales, sin satanizar los convenios internacionales, ¿verdad? Porque algunos vienen de la UNESCO y otros vienen de la OCDE y otros vienen del Banco Mundial y no son iguales, no son lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, la educación era una garantía individual tal como lo marcó el Constituyente de 1917. Pero a partir del 93 se transforma en un derecho humano. Cuando se transforma en un derecho humano, se convierte en una obligación del Estado, porque el Estado es el único que puede garantizar el cumplimiento de los derechos humanos o bien impedir que se violen. O sea, yo como particular, como sociedad civil, no puedo andarle preservando sus derechos humanos a nadie, ni tampoco se los puedo violar, ¿ok? Solamente el Estado y sus instituciones son los que pueden garantizar o violar los derechos humanos. Entonces, además, los derechos humanos tienen un rango internacional. O sea, si te vas a Europa o te vas a Estados Unidos y te lastiman, te ofenden, te discriminan, están
transgrediendo tu derecho humano a la no discriminación. Y ese derecho vale allá, vale aquí, vale en Europa, en todo el mundo. En cambio, las garantías individuales solo valen dentro del Estado que, digamos, que rige la Constitución de un país. No sé si me explico. Ahí hay una diferencia. La otra diferencia es que las garantías individuales son más bien un procedimiento. En cambio, los derechos humanos son principios. Hay diferencias de fondo, ¿no? Entonces, ya se había establecido eso, pero la reforma que se hace en este sexenio del artículo 3º ya no habla del derecho a la educación, sino el derecho a una educación de calidad. Y cuando incluyen calidad, vamos a ver el sentido que le dan, porque calidad educativa es polisémico. O sea, hay muchas definiciones de lo que se puede entender por calidad educativa, no una sola, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a ver es un sentido, una definición de calidad, con la que uno puede no estar de acuerdo. Bueno, ¿qué más reformas hicieron? Legales. Por supuesto, reformaron la Ley General de Educación, promulgaron la Ley del Servicio Profesional Docente, que no existía, y crearon una ley del INE para que fuera un organismo autónomo, separado de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, entonces, ese es el conjunto de reformas legales. Ahora voy a ver el servicio profesional docente. ¿Qué es esto? Bueno, el servicio profesional docente aplica para educación básica, preescolar, primaria y secundaria, y para media superior, que es la educación obligatoria de acuerdo con las distintas reformas legales que ha habido, ¿no? Hoy en día, la media superior es obligatoria, no lo era, tampoco el preescolar. Ya sabemos que la ley dice que es obligatoria, pero el acceso todavía está en entredicho, sobre todo en el preescolar. ¿Cuál es el objetivo declarado de esta ley del servicio profesional? Bueno, establecer normas y procedimientos para el ingreso, la permanencia y la promoción dentro del servicio docente. Esto incluye mecanismos para el otorgamiento de plazas de profesores, pero también de directivos de educación básica y media superior. Estas cosas no existían. Efectivamente, cuando se crea esta ley, empieza, digamos, a ver este tipo de regulaciones. ¿Cuál es el objetivo no declarado? El control del magisterio. Ese es el objetivo político que la Secretaría de Educación Pública nunca va a admitir. ¿Por qué quieren controlar al magisterio? Bueno, siempre lo han querido, pero cada vez que el Estado intenta hacer una reforma a profundidad del sistema educativo, lo primero que hace es generar mecanismos para controlar al magisterio, porque no le interesa una respuesta negativa de los maestros y mucho menos la expresión de una inconformidad que puede trascender al aula, llegar a las calles, bla, bla, bla. Entonces tienen que controlar. ¿Cómo lo han controlado? O sea, yo soy historiadora y les puedo decir que lo han controlado golpeándolo primero. O sea, primero lo golpean, lo nulifican o tratan de nulificarlo mediante el descrédito académico. O sea, no es la primera vez que los secretarios de educación salen a decir que los maestros son ignorantes, mal preparados, corruptos, incumplidos, toda esa sarta de lindezas que de repente dice Nuño y que uno cuando lo oye dice, sí, son corruptos, sí, vendían plazas, sí, no cumplían con su trabajo, sí, pero ¿a quién se refiere? ¿A los maestros o a los del sindicato oficialista?
¿verdad? Porque cuando tú oyes esa descripción, dices, sí, sí vendían las plazas, pero los charros del CENTE, ¿no? Los maestros eran unas víctimas, porque si querían plaza, pues, tenían que entrarle o simple y sencillamente no obtenían plaza, ¿no? Entonces, es como si te asaltaran en el periférico. O sea, así igual. ¿Quieres una plaza? La tienes que pagar. Yo vi pagos que no eran en dinero, eran en especie, ¿verdad? Sí. Y yo no acuso a las maestras, acuso al sistema corrupto que prohijó esas situaciones y las movilizó en ese sentido. A mí no me tocó, por desgracia, lo siento mucho, pero a mí me dieron mi plaza gratis, porque yo estudiaba en la Nacional de Maestros y en esa época, si estudiabas en una normal, te daban tu plaza al terminar la carrera. Nadie me sometió a examen, ni me pidieron que me persinara y rezara un Padre Nuestro, ni me pasaron al vestidor, nada, nada. Soy una privilegiada, siempre lo supe, que a todo dar, porque la verdad es que sí, son situaciones muy difíciles. Yo sinceramente quiero decirles que sé que las maestras no iban a ofrecer sus servicios, Muchas veces se veían obligadas por la necesidad económica y por el sistema corrupto. ¿Que prohijó quién? Pues las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y ese grupo de privilegiados corruptos del sindicato oficialista, de la fracción oficialista, ¿verdad? Ahora se quieren lavar la cara y no, ahora los corruptos son los maestros. Y yo digo, pues, Nuño, te falta experiencia, te faltan conocimientos, no sabes historia, pero yo tengo los papeles, porque por eso soy historiadora, de toda esa historia denigrante, vergonzosa, llena de corruptela, de alianzas vergonzosas, y ahí los maestros eran víctimas, no beneficiarios. Bueno, entonces cuando oigo a Nuño decir, no, pero eso se va a acabar, uno dice, pues sí, en serio, porque yo tengo entendido que las plazas que entran a concurso no son todas las plazas, solo las de nueva creación, que son como el 10%. El resto, lo de las jubilaciones, los de tiempos parciales, eso no está a concurso, sigue bajo el control de las mafias sindicales locales. Y las siguen vendiendo, compañeros, las siguen vendiendo. Y si no, volteen a ver a Tamaulipas, un caso, Nayarit, ¿no? Son ejemplos nada más, que a mí me consta. Bueno, pero entonces, como les digo, la cosa era controlar a los maestros. Primero les pegas y suponían, los paralizamos, los desmovilizamos y les imponemos la reforma. ¿Eso pasó cuándo? Pues pasó con los maestros cardenistas en la época de Ávila Camacho. Muchos maestros cardenistas acabaron desorejados, acabaron muertos, acabaron presos o por lo menos sin plaza, ¿verdad? Muchísimos. Cuando los ablandaron, ya los tenían contra la pared, entonces abren el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio para que estudien, porque eran unos ignorantes, ¿verdad? Bueno, entonces, yo sí sé historia. Lo mismo pasó en los años 70. O sea, primero los acusan de ser guerrilleros. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? La guerra sucia, maestros secuestrados, asesinados, desaparecidos, muchísimos. Hay casos muy notables, como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y los compañeros de Madera, de la toma del cuartel Madera. Pero no son los únicos, esos son solo algunos casos, muchísimos se quedaron
en el olvido de la desaparición forzada. Y cuando con las armas en la mano y amenazados de muerte o de desaparición forzada, pues los maestros, una vez ahí, entonces les sueltas un premiecito salarial y les abres una institución educativa, una palmadita, pero los tienes ya bajo control político. Si no se puede, entonces cambian a los líderes sindicales de la fracción dominante aliada, y eso es otro golpe directo, Y así, o sea, van ejerciendo presión. Por supuesto que la historia lo que te dice es que tú pegas y hay reacciones múltiples, no solo el sometimiento, ¿verdad? Y esto es lo que, pues Nuño no le cae el 20, está muy joven. Bueno, digamos que acá, esto del servicio profesional docente parte de hay que revisar las reglas de operación, no se vayan con la ley, revisen las reglas de operación del servicio profesional docente, porque ahí está el esquema que subyace. Es un esquema del administrativo, yo creo que como de los años 70, una cosa así, es un esquema de lo más simplista que se pueden imaginar. Entonces, lo primero que hicieron fue un catálogo de puestos, ¿no? Profesor, director, supervisor, y también cambia el perfil de acuerdo con la modalidad: educación indígena, educación de adultos, educación primaria, secundaria, etcétera, y también de acuerdo con el nivel primaria, preescolar, etcétera. Entonces, un catálogo de puestos. De ese catálogo de puestos se derivan funciones que ellos van a llamar dimensiones. Son las dimensiones, ahí el terreno en donde opera ese funcionario, ¿no? Las dimensiones las van a desplegar en parámetros y los parámetros en indicadores. Todos esos elementos son cuantitativos, están hechos para poder medir, Ninguno de esos elementos es cualitativo. Los parámetros son, hagan de cuenta, como la media, la conducta normal, ¿no? Ahí caemos la mayoría. ¿Te gusta la Coca-Cola fría o caliente? Pues fría. Entonces ahí estamos todos, ¿no? Ajá. Pero claro que siempre hay un loco, ¿no? Bueno, a mí me gusta el tiempo, está en un extremo, es la campana de Gauss. Y hay otros que dicen, no, a mí me gusta caliente. Bueno, también en el otro extremo. Y en la parte del medio está la mayoría. Eso es un parámetro, es la constante. Los indicadores en los cuales se van a desplegar los parámetros son la parte, dicen de la SEP, la parte más concreta. Bueno, entonces este es el esquema.